Bueno, profes, continuamos con esta formación el día de hoy. Vamos a hablar sobre los ambientes híbridos de aprendizaje 2021. Vamos a hacer una contextualización de esa gestión de los aprendizajes 2020, es decir, todo lo que nosotros hicimos el año pasado, en cada uno de los ciclos presentes en las formaciones del PTA. En el ciclo 1 hablamos cuando se instaló esa emergencia sanitaria que llevó la pandemia, que puso todo el mundo patas arriba. Nosotros empezamos a crear esos espacios diferentes con relación a la virtualidad. Es decir, dejamos de estar en la presencialidad y nos concentramos a trabajar en la virtualidad. Y ahí se crearon los famosos ambientes de aprendizajes emergentes. Es decir, estábamos en un punto en la que teníamos que trabajar de forma sincrónica y asincrónica con los estudiantes a partir de los recursos digitales, es decir, uso de las TICs, el computador y programas de videollamadas como Google Meet, Zoom o Teams. Eso es lo que nosotros hablamos en la gestión de ambientes de aprendizaje, cómo lo íbamos a trabajar a través del desarrollo de una guía en la que contemplaban unos procesos, un lenguaje orientador que era necesario llevarle a los padres de familia. Eso es lo que trabajamos con eso. Luego, entonces, en el ciclo 2, comenzamos a aplicar la gestión del tiempo para los aprendizajes. Es decir, intentamos hacer una priorización, una flexibilización curricular para determinar cada uno de los contenidos que nosotros deberíamos priorizar para nuestros estudiantes y el tiempo en la que lo deberían hacer en su casa. Y en el ciclo 3, pues tuvimos la gestión del currículo en tiempos de alternancia educativa y aprendizaje en casa. Es decir, esa alternancia que nosotros teníamos que tener de manera sincrónica y asincrónica y sobre todo en la presencialidad que vamos a empezar a trabajar este año, hay que tener en cuenta la gestión del currículo, flexibilizando nuevamente esos aprendizajes que queremos llevarle a nuestros estudiantes. La estructura de este documento base tiene una introducción, una justificación, una conceptualización, ambientes híbridos de aprendizaje, relación entre la pedagogía, la didáctica y el currículo, propuesta de trabajo 2021, unas infografías y unas generalidades para la construcción de talleres y unas conclusiones. Vamos a conceptualizar, es decir, ¿qué son los ambientes híbridos de aprendizaje? Según Osorio, los ambientes híbridos de aprendizaje se entienden como ambientes que combinan modalidad presencial y modalidad virtual. Por eso la palabra híbrido. Logrando una integración y complemento de la propuesta educativa. Es decir, ya nosotros debemos estar ubicados en que nuestra planeación pasa por manejar estos ambientes híbridos. Las palabras claves son hibridaje, modalidad, recursos, ritmo de trabajo, interacciones docentes-estudiantes, roles y fuente de retroalimentación. Entonces, esa integración la tenemos que hacer pensando en la alternancia. Es decir, va a haber un ritmo de trabajo presente en la virtualidad y va a haber otro ritmo de trabajo presente en la presencialidad. En la medida que va pasando el año, que la emergencia sanitaria, con el favor de Dios, vaya permeándose, vaya decayendo y podamos incluso estar vacunados al 100% para poder lograr ese anhelo de volver al aula de clases. Pero mientras tanto, nuestro proceso académico, nuestro proceso de autoformación pasa por tener esta conceptualización. Las prácticas pedagógicas. Bueno, para Klaus, la práctica pedagógica es entendida como una praxis social objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones, las acciones de los agentes implicados en el proceso. Es decir, esa interactividad o esa práctica que hacemos, esa comunicación recíproca entre los maestros, alumnos, autoridades educativas y los padres de familia. Todo en un ciclo. Así también los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos que según el proyecto educativo delimitan la formación del maestro. Es decir, nosotros tenemos que hacer ahora mismo una reflexión sobre nuestra propia experiencia, de lo que vivimos el año pasado y en la forma en cómo nosotros vamos a lograr ese hibridaje
durante este año que comienza, que son nuevos retos y que vale la pena estar como maestros actualizándonos constantemente y obviamente aprovechando los espacios para poder aprovechar las herramientas que necesitamos para esta integración entre los espacios virtuales y presenciales. Una articulación entre pedagogía didáctica y currículo. Bueno, la reflexión sobre la práctica que permite orientar y reorientar la formación surgen del análisis y la puesta en marcha de la red de relaciones y necesidades formativas que se establecen entre las concepciones sobre la sociedad, el ser humano y la cultura. Todo es un cambio constantemente. La pandemia nos ha obligado a hacer esa reflexión sobre lo que tiene que ver en cómo estamos como sociedad, cómo somos como seres humanos y qué va a pasar con nuestra cultura. Concepciones disciplinarias y su transposición didáctica, es decir, de qué forma nuestra disciplina, nuestra área de formación, nuestra área de experticia se puede transponer a un desarrollo bastante óptimo teniendo estrategias didácticas para nuestros estudiantes. Intereses de los actores del proceso educativo y las expectativas de desarrollo que ofrecen los contextos socioculturales, propósitos de formación, desarrollo humano integral y los contenidos de la cultura, procesos metodológicos, los medios y las interacciones usadas para lograr los propósitos de formación que se persiguen. Bueno, este año tenemos ya en el transcurso de los ciclos gestión de ambientes híbridos de aprendizaje. Es decir, hoy estamos trabajando las generalidades sobre ambientes híbridos de aprendizaje. En el ciclo 1 volvemos a desarrollar la parte de la gestión del currículo. En el ciclo 2 vamos a trabajar la gestión de las personas y gestión del tiempo, espacio y recursos en el ciclo 3. Algo muy importante, quiero hacer énfasis en este punto, voy a abrir un paréntesis, que tiene que ver con el desarrollo de las guías de aprendizaje que vamos a empezar a diseñar a partir del día martes. Una anotación importante que hizo la señora Magola con relación a las planeaciones, a los diseños que ustedes están haciendo, pues el año pasado hubo ciertas dificultades de las cuales este año se tienen que corregir. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esa anotación que hizo la señora Magola con relación a que muchos profes ya tenían sus guías diseñadas con unas ciertas actividades y de pronto se metían unas estrategias posterior al diseño de esa guía. Por lo tanto, se sentía que estábamos trabajando doble o que nos tocaba hacer otra cosa adicional para poder llevárselo a los padres de familia. Entonces, la idea es que este año nosotros podamos trabajar teniendo conocimiento de las estrategias del año pasado, es decir, tengan en cuenta en sus guías el portafolio, el podcast y obviamente me voy a comprometer con ustedes en que voy a hacer una lectura de esas herramientas que vamos a tener este año en PTA y les voy a hacer un pequeño adelanto para que entonces ustedes ya planeen, planifiquen esa guía teniendo en cuenta lo que se va a trabajar este año, para que no nos toque el ejercicio de que, ay, ya las diseñé, profe, y ahora me están diciendo que tengo que aplicar esta actividad también, habiéndole ya mandado la guía a mi estudiante, el papá se va a confundir. Entonces, la idea es hacerlo mucho mejor este año y para eso nos vamos a comprometer. Entonces, yo me comprometo en adelantar ese tipo de información. Continuamos. Bueno, generalidades sobre los ambientes híbridos de aprendizaje. En el PTA serán entendidos en sentido más amplio desde tres aspectos. No solo se entenderán el enlace entre encuentro presencial y virtual, es decir, sincrónico y asincrónico. Se incluirá la educación remota a distancia. En los casos donde las circunstancias educativas no faciliten la conectividad. Es decir, este año tenemos que ser híbridos. No podemos seguir planificando nuestros trabajos, nuestras guías de aprendizaje, pensando que todos nuestros estudiantes tienen recursos, tienen conectividad. No podemos seguir planificando. Tenemos que hacer esa autorreflexión, mirar con qué contamos, quiénes tienen, quiénes no tienen, y obviamente generar esos ambientes híbridos de aprendizaje.
Es decir, se debe incluir la educación remota o a distancia en los casos o circunstancias educativas que no faciliten la conectividad. Igualmente, desde lo tecnológico, se entenderá más allá de las relacionadas con apoyos TIC, incluyendo tecnologías análogas y digitales, con la necesaria comprensión de sus particularidades. Es decir, no se trata de replicar lo analógico en un entorno digital, por ejemplo. Es el complemento que puede alcanzarse para favorecer el aprendizaje. Se comprenderá además la tecnología de la palabra como la plantea la ONG W en 1997 para enriquecer esta relación. Pero entonces se comprenderá como híbrida la relación entre virtualidad, presencialidad y estudio en casa, en corresponsabilidad de la familia y presencialidad en la escuela, como un continuum para la ruta de aprendizaje de cada estudiante. Es decir, vamos a generar un ecosistema. Nuestra planeación se va a enfocar en actividades virtuales, presenciales y estudio en casa. Esos son los tres ambientes que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar y planificar nuestras guías. Bueno, la gestión curricular, competencias para el siglo XXI. Estas son las competencias que nosotros tenemos que tener claro al momento de diseñar. Profes, nosotros como docentes no debemos única y exclusivamente decirle al estudiante la información relacionada con las temáticas. Yo no puedo ser un docente que replica la información, que le deja al estudiante una consulta y luego entonces tacho la temática y paso a la siguiente. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está la participación? ¿Dónde está la retroalimentación? ¿Dónde está el desarrollo de las habilidades? ¿Dónde está el desarrollo de las competencias? Entonces yo como docente me tengo que encargar de enmarcar todos esos aspectos en mi planeación. No puedo ser un simple replicador de una información. Niños, vamos a aprender el cuento. El cuento es una narración corta. El cuento es una narración corta. Listo, perfecto, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre los textos expositivos. Y no puedo llenar al niño de información. No puedo tener al niño como una jarra vacía y yo solamente lo estoy llenando de información. Tengo que borrar ese paradigma, tengo que innovar, es decir, tengo que crear la máquina expendedora de agua, pero no dejársela fácil, sino que ver que el estudiante, nosotros le creamos las estrategias, las actividades que van a hacer que el estudiante sepa enfrentarse a la información. Y eso es importante. Es decir, tomemos el ejemplo, la jarra de agua vacía y el docente que la llena. No estamos haciendo nada. En cambio, si yo les coloco a ellos una máquina dispensadora de agua, es decir, le he creado un sistema para que el estudiante por sí solo, con su propio vaso, que es el cerebro, se acerque a llenar el agua. Y yo como docente, que es el que ha creado el sistema y es el que lo conecta. Es decir, creo actividades para que ellos sean capaces de desarrollar sus competencias. ¿Cuáles son las competencias? Capacidad de aprender a aprender implica enseñar a aprender. Ya ven, enfrentar a la información. Voy a darle las habilidades al estudiante para que se enfrente a la información. 2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad de análisis y síntesis. Esas son habilidades de pensamiento. Capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones. Habilidades interpersonales. Capacidad para generar nuevas ideas. Creatividad. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. Resolución de problemas y toma de decisiones. Capacidad crítica y autocrítica. Competencias digitales. Trabajo colaborativo en equipo. Compromiso ético. Dominio de una segunda lengua. Y por último, habilidades de investigación. Si usted no contempla todas esas competencias para priorizarlas en el desarrollo del currículo que vamos a trabajar en este año, estamos dándole un aprendizaje incompleto a nuestros estudiantes. Tengan en cuenta estas competencias para el siglo XXI. Es lo que necesitamos, crear estudiantes integrales con todas estas capacidades, sobre todo la última, habilidades de investigación. Tengámoslas todas presentes. Esto está en el material en su correo.
Niveles de concreción curricular. Estamos hablando de los nanocurrículos, microcurrículos, mesocurrículos, macrocurrículos y supracurrículos. Es decir, el nanocurrículo es las actividades individuales del educando. El micro constituye el trabajo colaborativo, la sala de clases, el grupo. El meso incluye la parte del colegio, la organización. El macro ya se hacen con las metas a nivel nacional, nuestro sistema, el Ministerio de Educación Nacional. Y el supra ya tengamos en cuenta lo que es internacional y lo comparativo entre los demás sistemas de educación, modelos educativos de los demás países. Organización de la acción pedagógica, profe, usted siempre tiene que tener una relación entre el currículo, su didáctica y tener en el medio la práctica pedagógica. Estamos observando la enseñanza, aprendizaje, el conocimiento, la sociedad, la cultura. Yo tengo que crear una innovación curricular, darle prioridad a esos contenidos y tenerlos en cuenta con qué estrategias didácticas puedo llegarle a los estudiantes, nutriendo mi propia práctica pedagógica. Si llego a hacer esta relación, siempre aplicándola a mi modus operandi de mi planeación pedagógica, de mi práctica pedagógica, voy a lograr verdaderos resultados. Vamos al ciclo 2, gestión de las personas. Bueno, las interacciones en la gestión de las personas, en marco de interaccionismo sociodiscursivo, las intervenciones de lenguaje como actividad colectiva nos determina socialmente. Es decir, nosotros tenemos esa interacción híbrida con nuestros estudiantes. Tenemos una conexión un poco impersonal cuando estamos ahora en la virtualidad. No nos estamos viendo, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes, pero esa interacción didáctica siempre tiene que pasar por el uso o intervenir a través de unos recursos digitales para llegar al estudiante de manera virtual, sincrónica, de manera presencial y obviamente estudio en casa. Esta interacción entre el que enseña y el que aprende entonces se convierte en un elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el maestro diseña y distribuye una propuesta formativa para la enseñanza presencial virtual, sincrónica, analógica, digital, con el interés que se produzcan aprendizajes en los estudiantes. Si usted es un docente que ahora mismo no ha podido realizar una actualización o una autoformación autónoma, individual en su casa, viendo los problemas que tuvo el año pasado en que no sabía usar computador, no sabía usar X o Y programa. Si usted no ha realizado este tipo de formación empírica, es decir, oye, este año voy a darle a mis estudiantes algo diferente, voy a aprender, voy a reaprender. Yo tengo mi computador, voy a necear, voy a mirar qué actividades puedo realizar. Voy al portal Colombia Aprende, bajo todos esos recursos que me ofrecen y voy a estar entonces a la par de ser un maestro TIC. Tenemos que ser maestros TIC. La interacción mediada también se orienta en un diálogo donde el estudiante no se limita a responder, sino a iniciar un proceso metacognitivo, ya lo que veníamos hablando. Enfrentemos a los estudiantes a la información, no solamente le llenemos la cabeza de información, démosles las habilidades, las capacidades y las competencias para enfrentarse a esa información y lograr un proceso metacognitivo. Gestión del tiempo, el espacio y los recursos. Bueno, en un ambiente híbrido de aprendizaje, los tiempos y los espacios cambian. Es un cambio de paradigma, ya eso lo tenemos claro, en función de las necesidades de los estudiantes, de los alumnos. Los conocimientos que los profesores compartirán con los estudiantes y la determinación del espacio y momento más indicado para lograrlo en función de alimentar las trayectorias e itinerarios de cada persona. Es decir, nosotros siempre tenemos un itinerario, una trayectoria, debemos hacer esa gestión de saber en qué momentos son útiles algunas estrategias, el estudio en casa o hacer siempre actividades sincrónicas con los estudiantes, es decir, conectados en la virtualidad. Tener muy en cuenta esa parte. Gestión de los recursos, obviamente contamos con recursos análogos y digitales. Plan digital del establecimiento educativo dentro del PEI, tenemos que reconocer
qué estudiantes cuentan con recursos y cuáles no, para poder permitir la reflexión sobre la infraestructura con la que se cuenta, los materiales y los recursos, los entornos de enseñanza-aprendizaje que se van a requerir, es decir, si son virtuales o tecnológicos con los que se cuenta, qué necesidades formativas tienen los profesores. En este momento, en cuanto a la evaluación formativa, tenemos un vacío. Como no tenemos a los estudiantes en la presencialidad, no estamos dando de cuenta de esos procesos. Se pierden esos procesos en los que el docente es el mediador, es el evaluador constante, y por eso es evaluación formativa. El acto de evaluar no implica que si usted le colocó al estudiante hoy una actividad, la evaluación no se realiza al final de esa actividad. Ese no es el acto de evaluar, ese es el acto de colocar una nota sobre el proceso que terminó haciendo el estudiante en una hoja. El acto de evaluar implica que es un acto, un proceso constante, formativo, es decir, viendo sobre la marcha las maneras en que el estudiante está aprendiendo y corregirlos, asimilar los procesos, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes e intentar siempre corregir sobre la marcha e ir enderezando el camino, ir proyectando al estudiante para que mejore sus habilidades. Eso es evaluación formativa. Gracias por su participación. Continuamos ahora con la STS de evaluación.